mi nombre es Natalia. El día de hoy les voy a hablar sobre la célula. Les hablaré con ayuda de esta maqueta que he elaborado. Actualmente curso el cuarto semestre de Químico Farmacobiología en la Universidad Michoacana de San Nicolás de... Bueno, pues para empezar, ¿qué es la célula? Las células son los microorganismos más pequeños y están en todos los seres vivos. Las células se dividen en eucariontas y procariontas. Las células eucariontas tienen núcleo y las procariontas carecen de él. Dentro de las células eucariontas se encuentra la célula animal y la célula vegetal. Hoy les hablaré acerca de la célula animal y todas las células están compuestas por diferentes organelos, que bien son el núcleo, retículo endoplasmático liso, rugoso, mitocondria, citoplasma, nucleolo y demás, que en un momento les explicaré cada uno de ellos. Hablaremos del núcleo, que es el centro de control de la célula. En pocas palabras, es el responsable de dar las instrucciones para el funcionamiento correcto de muchos procesos biológicos. Tiene forma esférica, como una bolita de goma, y contiene la información genética o ADN, que es el que se transmite cuando se crean otras células y es lo que permite que tenga las características como de tu papá o de tu mamá. El nucleolo se encuentra dentro del núcleo e interviene en la síntesis de proteínas. De hecho, es el centro de producción de los ribosomas y estos ribosomas se encuentran dentro de todo el citoplasma. El núcleo está rodeado por una membrana llamada membrana nuclear. Esta sirve para proteger al núcleo, para proteger el ADN del núcleo, para separar el núcleo del resto de la célula. El citoplasma es una sustancia semejante a un gel que contiene agua, sales, iones y las proteínas esenciales para la formación de la célula. En el citoplasma también se encuentran los filamentos que forman el citoesqueleto. El citoesqueleto es el esqueleto celular, el cual ayuda a mantener y dar forma y sostén a la célula. Los ribosomas son organelos muy pequeños con forma esférica. Están compuestos por proteínas y ARN. Son los responsables de la síntesis de proteínas vitales para muchos procesos celulares. Los ribosomas se encuentran esparcidos en todo el citoplasma de la célula o bien se encuentran adheridos alrededor del retículo endoplasmático. De esta manera formarían retículo endoplasmático rugoso y estos miden alrededor de 20 nanómetros de diámetro. El retículo endoplasmático es un complejo de membranas compuesta por sacos aplanados o túbulos que están interconectados entre sí, compartiendo el espacio entre sí mismos. El retículo endoplasmático rugoso se caracteriza por su aspecto áspero debido a los ribosomas que están adheridos en él. En este se lleva a cabo la síntesis de proteínas y transporte de las mismas, así como también la producción de lípidos y proteínas. El retículo endoplasmático liso se caracteriza por carecer de ribosomas, de ahí viene el nombre de liso. En este se llevan a cabo varias funciones, entre ellas está el transporte celular, la síntesis de lípidos, la metabolización del alcohol, entre otras cosas. El aparato de Golgi está constituido por sacos aplanados. Es un conjunto de cavidades una sobre otra que se encarga de producir, almacenar y transportar sustancias como proteínas. Se clasifican y empaquetan los materiales que se producen en el retículo endoplasmático. Entonces las sustancias son distribuidas o eliminadas de la célula. La mitocondria es un organelo ovoide compuesto por dos membranas. La membrana interna se pliega para así formar crestas. Contiene ADN, ribosomas y sustancias requeridas para la cadena respiratoria. En la mitocondria se lleva a cabo la respiración celular y la realización de ATP para procesos celulares.
El tamaño de la mitocondria oscila del 0.5 a 1 micrómetro de diámetro hasta 8 micrómetros de longitud. Lisosomas. Los lisosomas son organelos esféricos que contienen enzimas hidrolíticas. Gracias a estas enzimas hidrolíticas son capaces de convertir las moléculas pequeñas en grandes o las más grandes hacerlas más pequeñas. Esto para evitar que salgan o para que salgan de la célula. Estas son encargadas de la digestión alimenticia de las partículas, son encargadas de reciclar restos alimenticios de desecho también y son capaces de destruir virus o bacterias, así como también si la célula está dañada pueden ocasionar la apoptosis. Los lisosomas miden de 0.02 micrómetros a 0.5 micrómetros. Los centriolos son estructuras huecas en forma de cilindro que están formadas por microtúbulos. Estos son muy importantes para la reproducción celular. Miden aproximadamente de 150 a 500 nanómetros de altura y aproximadamente 250 nanómetros de diámetro. Ahora enseguida les hablaré de la membrana plasmática a través de la imagen que les aparece en pantalla. La membrana plasmática se define como una bicapa lipídica que rodea y da identidad a la célula. Es una estructura similar en todos los seres y define los límites de la célula. Sus principales componentes son lípidos, proteínas y carbohidratos. Aquí dentro de sus funciones vemos como número 1 la barrera de permeabilidad y límite. Esto quiere decir que la membrana define los límites de la célula y sus compartimientos y sirven como barreras de permeabilidad. El interior de la célula debe estar separado físicamente del medio ambiente, no solamente para mantener las sustancias deseadas dentro de ella, sino para las no deseadas fuera de ella. Como número 2 tenemos la organización y localización de la función. Aquí podemos ver que hay proteínas específicas y por lo tanto funciones específicas. Es una de las maneras más útiles para caracterizar una membrana específica, es describir las enzimas concretas, las proteínas de transporte, los receptores y otras moléculas asociadas a ellas. En el número 3 tenemos los procesos de transporte. Aquí la membrana regula el transporte de solutos hacia adentro y hacia afuera de la célula y de los orgánulos. Se captan en diversos compartimientos y varios productos y desechos se retiran. Muchas sustancias se mueven a través de la membrana en la dirección dictada por su gradiente de concentración. El movimiento de unión está determinado por su potencial electroquímico, que es la suma de su gradiente de concentración y el gradiente de carga a través de la membrana. Como punto número 4 tenemos la detección de señales. Las células reciben información de su entorno en forma de señales eléctricas o químicas que afectan la superficie externa de la célula. A esto se le conoce como transducción de señales. En las señales químicas, algunas moléculas entran directamente en las células y actúan en el interior. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las moléculas que afectan una membrana no entran a la célula, sino que se le unen las proteínas específicas de la superficie externa denominadas receptores. Como punto número 5 tenemos la comunicación intracelular. Aquí implica la adhesión celular y comunicación célula-célula. Las proteínas de membrana también median en la adición y comunicación entre las células adyacentes. La mayoría de las células de los organismos multicelulares están en contacto con otras células a través de conexiones citoplasmáticas directas que permiten al menos el intercambio de algún componente celular. Para el transporte, el intercambio de sustancias con el entorno va a depender de la propia naturaleza de la membrana. En función del tamaño molecular de la sustancia que se está transportando, la célula elige el mecanismo de transporte adecuado, ya sea por difusión simple, facilitada, transporte activo, uniparte con transporte, sinporte y antiporte, exocitosis o endocitosis.